Tras décadas de negociaciones infructuosas, idas y venidas, el esperado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea parece más cerca que nunca de volverse realidad. A principios de septiembre, el texto definitivo del acuerdo fue aprobado por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, y remitido al Consejo Europeo, la instancia política integrada por los jefes de Estado y de Gobierno de sus 27 países miembros. Una vez tratado allí, debería debatirse y aprobarse en el Parlamento Europeo. Se espera que todo este proceso esté concluido antes de fin de año. Los números que arroja este entendimiento comercial son apabullantes. Un mercado de más de 700 millones de consumidores, equivalente al 25% del PBI global, que en 2024 significó un intercambio de cerca de 67.000 millones de dólares y que podría crear 440.000 empleos. The EU-Mercosur Partnership Agreement alongside the modernized EU-Mexico Global Agreement are not just trade agreements. They are strategic instruments that will help shape Europe's role in the global economy for the decades to come. Con estas perspectivas, el acuerdo resulta crucial para las dos regiones. Pero las transformaciones del escenario global de los últimos 6 meses, que incluyen el radical cambio de reglas del comercio internacional instalado por la política arancelaria de Donald Trump, convirtieron el acuerdo con el Mercosur en una herramienta fundamental por una Unión Europea consciente de que debe cortar su dependencia de los Estados Unidos y encontrar vías alternativas tanto de materias primas como de cadenas de suministros y destino de sus exportaciones para enfrentar la creciente competencia que le supone una China que no detiene su expansión. We need to double down on diversification and on partnerships. 80% of our trade is with countries other than the United States. So we need to capitalize now on these new opportunities. And at a time where the global trading system is crumbling, we're securing the global rules through bilateral agreements like Mexico, like Mercosur, or finalizing negotiations on a historic deal with India by the end of the year. Y el bloque sudamericano ofrece todo esto y más. Europa espera exportar bienes como automóviles, maquinarias, vinos y licores a los países del Mercosur e importar productos como carne, miel y cereales, ahorrándose más de 5.000 millones de dólares anuales que hoy se van en aranceles externos. Pero a diferencia del Mercosur, donde se logró un consenso sobre la conveniencia del acuerdo, en Europa hay voces disidentes que lo ven como una amenaza a sus propios productores. La resistencia la encabezan los agricultores franceses que están presionando al gobierno de Emmanuel Macron para bloquear el acuerdo. También hay rechazo en Polonia, pero los opositores no lograrían la mayoría mínima requerida de 4 países miembros para frenarlo. Z Francuzami umówiliśmy się, że skoro Francuzi nie chcą z nami budować tej mniejszości blokującej, jej by nie było, to żeby przynajmniej Francuzi wspólnie z nami przygotowali mechanizm obronny, to znaczy jeśli Mercosur wejdzie w życie i jeśli pojawią się jakieś negatywne sygnały dotyczące rynku wołowiny na przykład, to żeby Komisja Europejska natychmiast wprowadzała mechanizmy obronne, czyli z powrotem nakładała cła. Además de las reticencias de los sectores agropecuarios europeos, subsidiados en varios países de la Unión Europea a competir con sus pares sudamericanos, hay reparos de las ONGs y asociaciones científicas por cuestiones vinculadas al cambio climático, la protección del Amazonas y normativas ecológicas, aunque con menos poder de veto. On est vraiment dans une non-reconnaissance au niveau des agriculteurs, au niveau de leurs revenus, mais aussi au niveau du climat, au niveau de la réforme des travailleurs, mais aussi de la biodiversité. Mais pour moi, c'est surtout là aussi la santé des consommateurs et des citoyens. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. Entre los países que con más fuerza impulsan el acuerdo se encuentra Alemania, país que lidera la tendencia a encontrar mecanismos que Europa reduzca la dependencia comercial con Washington. Für unsere Sicherheit und für unsere Wettbewerbsfähigkeit muss es also eine Priorität sein, dass wir unsere Rohstoff- und Handelsketten im Sinne der strategischen Souveränität diversifizieren. Dafür brauchen wir mehr europäische Handelsabkommen, wie etwa mit den Mercosur-Staaten. Und ich will der EU-Kommission ausdrücklich sagen, ich bin dankbar, dass sie das nun
mit ihrer Entscheidung in der letzten Woche auf die Tagesordnung der endgültigen Entscheidung gebracht haben. Para enfrentar los cuestionamientos, el texto aprobado por la Comisión Europea incluye nuevas salvaguardas concebidas para proteger ciertos productos europeos sensibles que autorizan una intervención en importaciones como carne, pollo, azúcar y etanol, en caso de que su ingreso amenace con desestabilizar a los productores europeos. Sin embargo, el momento parece favorecer su aprobación. Confluyen las urgencias geopolíticas de Europa, la presidencia pro tempore del Mercosur en manos de Luis Ignacio Lula da Silva, ferviente defensor del acuerdo, y la perspectiva de crear la mayor zona de libre comercio del planeta en un mundo inestable y en crisis permanente. Ya mismo, en menos de un minuto, estamos dialogando con nuestro invitado. Esta es su ficha. A ver, Félix Taylor. Exactamente, nuestro invitado de hoy es Emanuel Porcelli. Él es cineasta político, profesor de Relaciones Internacionales en la carrera de Ciencia Política de la UBA, docente de la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad de Defensa Nacional, investigador del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, subsecretario de Maestrías de la Facultad de Ciencias Sociales y además el campo de investigación es Integración Regional Mercosur. Emanuel, gracias por venir, un placer, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, cientista. Cientista Ahí político. estamos, Exacto. muy bien. Bueno, a ver, recién compartíamos este informe, ¿no? Hablamos de la posición de la Unión Europea, de la posición del Mercosur, pensando en este posible acuerdo. Hablamos de posible acuerdo porque en realidad hay ganas, hay expectativas, hay diferencias, un acuerdo que por el momento no logró nacer definitivamente, ¿verdad? Sí, un acuerdo que tiene una larga historia, un acuerdo que nace de los primeros acercamientos en mediados de la década de los 90, ¿no? Que tuvo diferentes momentos que tenían que ver con lógicas de inserción tanto de la Unión Europea como del Mercosur muy distintas, y en ese sentido la actual coyuntura también hay que entenderla en ese registro, ¿no? Digo, el acuerdo tiene obviamente un componente comercial muy importante, Sí, no, claro. pero esencialmente tiene hoy por hoy una dimensión geopolítica clave, ¿no? Que Bien, quizás es bueno, el principal motor. Está bien. Bueno, a ver, hace ya varios años se viene discutiendo este posible acuerdo. Avanzó mucho este último año. Digo, ya es un proyecto o un acuerdo que está en el Parlamento Europeo, que no es un dato menor para nada, ¿no? Tuvo una última revisión hacia fines del año Sí. pasado, a partir de que el gobierno brasileño especialmente pujó para reabrir y establecer algunas salvaguardas, y eso permitió lograr ciertos respaldos al interior de Brasil que dinamizaran la posibilidad de avanzar hacia la firma de diciembre del 24, y ahora empezó. No es casual que sea en el segundo semestre, porque la presidencia del Consejo de la Unión la tenía Polonia en el primer semestre, ¿no? Entonces, estratégicamente la Comisión esperó enviar el proyecto una vez que cambiara la presidencia pro tempore de la Comisión del Consejo de la Unión Europea, y entonces ahora tiene que pasar por el Consejo de la Unión, que son los gobiernos, ¿no? De los diferentes estados, y después al Parlamento. Bien, a ver, ¿va a haber retoques en un futuro en Europa de este posible acuerdo? ¿Vos crees que sí? Yo creo que hay una intención por parte de la Comisión y de un conjunto de estados de tratar de sacarlo con la menor cantidad de, no abrir la caja de Pandora. Claro. ¿no? Porque si se reabre, obligaría o permitiría la posibilidad de reabrirlo también de este lado del océano. Lógico, claro. Me parece que hay una intención de intentar volvería no otra vez hacerlo. para acá. Exacto. La oposición pareciera que no se llega, si se avanza en la Comisión y hay posibilidades de veto, ahí en lugar de naufragar podrá existir la posibilidad de abrir una nueva ronda de negociación. Pareciera que están los números para que eso no suceda. Bueno, ¿y parecieran que están los números también en el Parlamento para aprobarlo? Es posible, si pasa el Consejo de la Unión, si pasa esa posibilidad de bloqueo por parte de 4 estados que tengan que sumar un porcentaje del 35% de la población, es probable que en el Parlamento estén dadas las condiciones, ¿no? Nunca se sabe, porque el Parlamento Europeo tiene múltiples procesos internos, es una lógica de Parlamento compleja como la de cualquiera, donde se solapan las dinámicas de lo nacional con la dinámica de lo regional y lo político. Entonces, hay que ver ahí cómo ese fino equilibrio se logra para obtener las mayorías necesarias. Claro, uno piensa, ¿no? Hay interés por parte de los países del Mercosur en este acuerdo, hay interés también en Europa,
pero me parece, o corregime si me equivoco, hay un interés que supera el del Mercosur, que es el europeo, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los aranceles estadounidenses, la expansión de China. Digo, hay un acuerdo que se tantea, que es muy sensible para hoy, para la Unión Europea, ¿no? Luego de estos aranceles. A ver, el acuerdo en sí mismo es un acuerdo importante que va a redefinir también el perfil exportador del Mercosur y qué hacemos hacia adentro, ¿no? Tal cual. Por supuesto que para la Unión Europea representa una especie de rueda de auxilio después de no tener claro cuál es su lugar en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Igual el desafío es cómo se construye una discusión pública de lo que va a pasar con el acuerdo, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, recién en el informe planteamos, ¿no?, que Alemania impulsa el acuerdo, o es uno de los países europeos que más interés tiene en este acuerdo. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque tiene una capacidad de exportación de manufacturas, porque es quizás uno de los países dentro de la Unión Europea que tiene más capacidad de promover una industria más limpia, sostenida en renovables. Entonces, parte de la posibilidad de cambiar los patrones de producción, en este caso del Mercosur, porque el acuerdo tiene un componente vinculado con los acuerdos de París, implica, vía la negociación de lo que es el proyecto del Global Pathway, o sea, el financiamiento que daría la Unión Europea para la reconversión de algunas industrias. Bueno, parte de eso es con qué metodología, con qué tecnología se va a desarrollar esas industrias más limpias. Bueno, ahí posiblemente Alemania juega un rol protagónico. A ver, hablamos de Alemania. ¿Qué podría pasar en Francia con el acuerdo, en un momento tan particular para Macron? Francia pasa por un proceso muy complejo doméstico, pero no cambia la posición que tiene respecto de los agricultores franceses y el lobby de los agricultores franceses, ¿no? Digo, eso posiblemente lo ubique en una posición en contra del acuerdo dentro del Consejo de la Unión, pero, digamos, en principio terminarían acompañando, digo, porque no pueden salir de eso, ¿no? Digo, las potestades vinculadas a los aspectos comerciales son potestades delegadas de los estados hacia la Unión. Entonces, no pueden salirse de eso más allá de que voten en contra, digamos, ¿no? Emanuel, a ver, si se llegara finalmente a concretar este acuerdo, obviamente, ¿no?, la puesta en práctica no es inmediata. Desde ya, no es que se acuerda el viernes, conferencia de prensa se anuncia, el lunes ya hay un acuerdo. No es tan así. Hay un conjunto de posiciones arancelarias que se liberarían los aranceles al año de puesta en vigor del acuerdo, que además tiene una singularidad respecto de cómo se podía firmar en el caso de los países de Mercosur, que no necesariamente tiene que ser al mismo momento entre todos los países. Y después hay un proceso de algunas posiciones, de algunas cuestiones. El caso más conocido es el de automotores, en donde el proceso de liberalización lleva más o menos 18 años, ¿no? Depende de si son autos eléctricos, si son autos convencionales, pero estamos hablando de plazos largos, ¿no? ¿Y la proyección comercial para los 4 integrantes del Mercosur? Bueno, es compleja, ¿no? Digo, para mí la metáfora más interesante es pensar el Mundial de Clubes, ¿no? El Mundial de Clubes son todos equipos 11 contra 11, pero sabemos que no son iguales, ¿no? Que no llegan iguales, ¿no? Un poco pasa lo mismo, ¿no? Digamos, nuestros países tienen desafíos grandes, tienen que establecer, todavía no está resuelto quiénes son los ganadores y perdedores y cómo los estados nacionales gestionan eso. Y me parece que ahí hay un punto para pensar hacia adelante, ¿no? Y también en términos de, pensando en la actual coyuntura nacional de nuestro país, la próxima elección de diputados nacionales van a ser los que van a elegir, los que van a discutir en el Parlamento la ratificación del acuerdo en el caso de nuestro país. Claro, pero hablando de una proyección comercial y económica, más allá de las diferencias, como bien está señalando vos, podríamos decir que es bienvenido este acuerdo. Es un acuerdo que va a redefinir el perfil exportador del Mercosur, ¿no? El Mercosur en los últimos años no ha tenido un proyecto de cómo se inserta en el mundo y qué quiere, como proyecto, como región, que quiere desarrollar. Quizás el desafío es cómo eso se setea desde afuera del Mercosur y no desde adentro, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión que no está resuelta sobre, bueno, nos definen cuál es nuestra posición dependiente respecto del mercado europeo o tenemos capacidad de establecer cuál es nuestro rol en ese proceso para que no sea simplemente
producir Interesante. materias de origen agrícola, ¿no? Emanuel, la última pregunta. ¿Por qué hace años que venimos hablando de este posible acuerdo y no se concreta? Bueno, porque es muy complejo. ¿Cuánto hace venimos hablando de esto? 30 años y años, 30. 30 años. Porque es un acuerdo muy complejo. Siempre está a punto de salir, pero... es un acuerdo muy complejo, ¿no? Es un acuerdo muy complejo, es un acuerdo que además tiene, por un lado, la complejidad institucional. Sí, sí. Por eso, de hecho, una de los, digamos, de las diferencias que permiten la posibilidad de creer que esta vez sí, es que se dividió, digamos, que antes el proceso iba a pasar por toda la institucionalidad europea y luego por los 27 parlamentos nacionales. Al dividir la parte comercial del acuerdo político, la parte comercial solo necesita ser aprobada por las instituciones europeas, no por los parlamentos nacionales. Mucho más práctico. Entonces, digamos, facilitaron el proceso de aprobación. Emanuel, un placer como siempre. Gracias por estar No, gracias en esta por la edición de invitación. Televisión Pública Noticias Internacional. Seguimos ahora recorriendo el mundo. Más noticias de estos países. A ver. Aranceles. Avanza el diálogo entre la India y Estados Unidos. Nueva Delhi calificó de positivas las conversaciones comerciales con Washington. Ambos países acordaron intensificar esfuerzos para cerrar un acuerdo que reduzca las tensiones. El mes pasado, Estados Unidos impuso aranceles del 50% a los productos indios en represalia por las compras de petróleo ruso. La administración de Trump sostiene que esas operaciones financian la guerra en Ucrania. Hungría declarará Antifa terrorista. El primer ministro húngaro replicará la iniciativa de Donald Trump en Estados Unidos y calificará al movimiento de izquierda como organización terrorista. La medida incluye referencias al caso de la eurodiputada Ilaria Salis, quien fue detenida y amenazada con prisión en 2023 tras participar en una contraprotesta en Budapest. Los enfrentamientos ocurrieron entre manifestantes de izquierda y extrema derecha en la capital. Erupcionó el volcán Kilauea en Hawái. Desató fuentes de lava que alcanzaron los 150 metros de altura y formaron una columna de 3.000 metros. La erupción obligó a mantener el nivel de vigilancia volcánica. La emisión de gases y cenizas sigue dentro del Parque Nacional de Volcanes. Las autoridades confirmaron que los aeropuertos no fueron afectados.